Bueno, siempre tenemos estas dos patas, ¿no? La política y la ciencia, o el científico y el político, que tanto analizamos desde el punto de vista universitario, ¿no? A Max Weber. Creo que son dos áreas que tienen que nutrirse mutuamente. O sea, la universidad tenemos quizá un ritmo más pausado en el análisis de los datos, de las campañas, de los votantes. Entonces tenemos un punto de vista más reflexivo y no vamos tan rápido quizá como la política, pero se nutren mutuamente, porque también ese conocimiento pausado es el que permite analizarlo objetivamente y tratar de diseñar estrategias, de buscar explicaciones que muchas veces en el momento coyuntural o concreto de una campaña o de una estrategia política no es tan fácil, ¿no? Entonces esas sinergias entre ambos ámbitos son fundamentales. Necesitamos no solo la política del día a día, sino también una reflexión y un análisis pausado de cuáles son los motivos, cuáles son las causas, cuáles son las explicaciones que nos dan los propios ciudadanos para tomar decisiones en campaña electoral o en otros momentos. Bueno, el análisis demoscópico es crucial para todos los ámbitos de la política. Hay veces que es más visible en momentos como el que estamos ahora, en las elecciones andaluzas o de cualquier elección que tengamos por delante, pero análisis demoscópicos se hacen constantemente, es decir, es un área en el que recoger información sobre qué piensan los ciudadanos, qué piensan, qué quieren, sus preferencias, sus explicaciones a todo tipo de comportamientos, está presente durante todo el tiempo, toda la legislatura. Entonces son útiles y es muy útil que asesores, que los propios políticos conozcan cuáles son esas herramientas y conozcan algunos detalles de cómo se elaboran y cómo se leen y cómo se interpretan, porque muchas veces falta esa información. Hay muchísimos datos de encuesta en todos los sitios, en todos los medios, en diferentes ámbitos, pero el ojo digamos, experto o un poquito experto de cómo analizar o cómo revisar algunas cuestiones. Hay elementos muy básicos como el error muestral o cómo puede influir algo en una diferencia estadísticamente significativa. Son términos quizá un poco más complejos, pero necesarios para poder valorar y poder tomar decisiones. Y esas decisiones, como digo, están presentes en todos los ámbitos. Estamos hablando de elaboración y diseño de políticas públicas, es decir, hacia dónde dirigir las acciones políticas. Estamos hablando de cómo pensar en distintas alternativas, selección de preferencias, o estamos hablando de explicar por qué un elector cambió de votar en unas elecciones pasadas a un partido y ahora está pensando, ¿no? O indeciso sobre quién votar y cómo poder diseñar estrategias específicas para ese tipo de electores. Por lo tanto, es una herramienta muy útil y que está presente a lo largo de todos los ámbitos de la política, no solo el electoral. Por lo tanto es muy útil y también es una herramienta que creo que desde el punto de vista de asesores y de políticos necesitarían conocer determinados aspectos internos que les ayuden en su día a día. Bueno, el tema del sistema electoral y elecciones de distinto orden, es curioso cómo, bueno, recientemente ha habido elecciones en Castilla y León y unas elecciones que que siempre habían pasado desapercibidas, ahora mismo estaban teniendo visibilidad nacional. Las elecciones de segundo orden son relevantes en algunas comunidades autónomas y con mayor visibilidad. Entonces, creo que cualquier espacio en el que unas elecciones autonómicas tengan visibilidad es relevante porque estamos en un país descentralizado en el que las comunidades autónomas tienen peso y creo que es relevante saber cómo se toman las decisiones a un nivel subnacional. Y en ese sentido, es importante conocer cómo funciona el sistema electoral, cómo funciona la distribución de escaños en las distintas provincias y el peso relevante de
conseguir un voto que cuesta más o menos en distintas circunscripciones, en el caso andaluz o en otras, ¿no? En el ámbito nacional siempre hay en las noticias más revuelo con este tema del voto de Soria, no es lo mismo que, no vale lo mismo que en Madrid. En el caso de las elecciones andaluzas es relevante igualmente porque estamos hablando de una comunidad muy grande, con mucha población, con muchas circunscripciones y en este sentido es importante ver el peso, ¿no? el peso de cada una de ellas y cuánto va a costar conseguir los escaños en una circunscripción frente a otra y cómo los partidos políticos, conociendo ese hecho, invierten esfuerzos y recursos en cada una de las circunscripciones. Bueno, no sé, creo que yo sería un típico o una típica electora indecisa previa a las elecciones. Últimamente casi se centra muchísimo la atención en aquellos que deciden en el último momento, es decir, hay un gran porcentaje de gente que tiene muy decidido su voto, pero el peso de las campañas de último momento, la influencia en las redes, está haciendo que muchísima gente sea indecisa hasta el último momento y el último día se decida por quién votar o abstenerse. En ese caso, previo a las elecciones, creo que sería una indecisa, estaría hasta el último momento recogiendo información sobre cada uno de ellos e interesada en qué está diciendo en cada momento o cómo cambia de estrategia. Y después, pues bueno, por conocerlo más personalmente, quizá votaría a Julio César. Conozco algunas de las cosas que ha hecho y creo que me genera confianza. Entonces, primero sería indecisa hasta el último momento, pero creo que parte de mi voto anterior influiría en mi voto futuro, entonces votaría a Julio César.